Vamos a comenzar con la mesa 2. Voy a presentar la primera sesión. La va a dar Ana Augusto Ramos, que es residente de segundo año de La Línea, del Hospital de La Línea, y es Ecografía Obstétrica para Matronas, competencia profesional, revisión competencial. Sí. Bueno, yo soy Ana Augusto, soy R2 del Hospital de La Línea y quiero hablaros un poco del tema de la ecografía obstétrica para matronas. He hecho una revisión sobre las competencias que nos amparan o no en función de este aspecto y vamos a empezar. Quiero empezar definiendo un poco qué es en sí la figura de la matrona. Y bueno, la figura de la matrona es un profesional reconocido internacionalmente en todos los sistemas sanitarios, en los que se considera una figura esencial en el ámbito social, ¿vale? Que lleva el tema de la maternidad y la atención integral durante el ciclo vital de la mujer en todas sus fases, en la fase de salud reproductiva, en climaterio y en menopausia. Se considera que, esto es según el BOE español, se considera que la figura de la matrona es una figura reconocida a nivel internacional que se encarga pues no solo de la atención al parto, el embarazo y el puerperio, sino que además lleva muchas otras facetas, como puede ser la prevención de la enfermedad, promoción de la salud, atención a la enfermedad, recuperación de esta, y no solo el embarazo, parto y puerperio, y la atención al recién nacido en los primeros 28 días de vida. He querido hacer un pequeño repaso de la matrona a lo largo de la historia, porque como todos sabemos, pues la matrona es una de las profesiones más antiguas que existen. Desde que existen los nacimientos, existe la figura de generalmente una mujer que ayuda a la embarazada a asistir el parto de la mejor manera posible. Pero es verdad que podríamos decir que la obstetricia moderna surge por el siglo XV-XVI con Ambrosio Paré, en Francia, en París, que fue una figura muy importante porque destacó en el tema de las versiones podálicas, el tema de la cesárea y las extracciones de nalga. También destacar, por ejemplo, que en 1650 aparecen los primeros cirujanos de bata larga, que son los que se meten en los primeros paritorios en París, en el Hotel de Dieu, y empieza la medicalización de la asistencia al parto. También quiero destacar un poco de que es en el siglo XIX donde se separa la obstetricia de la ginecología como tal. Desde los años 80 la matrona ha ido adquiriendo cada vez más competencia, no solo en el ámbito del embarazo, el parto y el puerperio, sino que además nos encargamos de muchísimas más cosas relacionadas con la salud sexual de la mujer, hasta que a día de hoy tanto organismos importantes como la OMS, como la Unión Europea, nos han considerado una figura fundamental que atiende íntegramente a la mujer en todos los aspectos relacionados con su salud sexual. Y nos han delimitado una serie de competencias muy específicas comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea. También he querido poner un poquito cómo es la historia de la ecografía moderna. Con respecto a las técnicas ecográficas, junto con el resto de técnicas de imagen, la ecografía, digamos que es uno de los descubrimientos del último siglo. La ecografía moderna surge en 1947, cuando Douglas Horry, que es este señor, por primera vez analiza estructuras blandas en los cuerpos humanos. Esto es un avance brutal para la medicina y ya a finales de los años 90 se incorpora con la informática y con los primeros ordenadores, se incorpora la ecografía a los ordenadores y hace muchísimo más práctica pues esta técnica, ¿no? Al final se incluye en muchísimos ámbitos de la medicina, incluida la obstetricia y la ginecología, pero sin embargo la figura de la matrona sigue siendo muy relegada a el uso del ecógrafo como método complementario para nuestro trabajo. Bueno, quiero empezar un poco definiendo los objetivos que me he propuesto, que han sido dos. El primero, quiero dar a conocer no solo a nosotros los profesionales, sino a toda la población las competencias que tenemos las matronas en el ámbito de la ecografía obstétrica como tal, para el seguimiento durante el embarazo y el parto, que me parece súper importante, amparándonos en una base legal. Y también quiero proponer, si tenemos una base legal o no, que lo veremos más adelante, quiero proponer un marco común de competencias teórico-prácticas que se establezcan en el EIR de forma común en todas las comunidades para poder aprender y desarrollar pues, este aspecto sobre la ecografía.
Me he basado en métodos, he hecho una revisión y una búsqueda bibliográfica en instituciones fundamentalmente oficiales como puede ser el Ministerio de Sanidad y el BOE más actual, que es el del 28 de mayo del 2009. También he querido hacer una revisión en todas las comunidades autónomas españolas para ver un poco pues, qué situación tenemos. Entonces me he ido metiendo en las consejerías de salud de cada comunidad. He mirado también la legislación vigente de la Unión Europea y de la Conferencia Internacional de Matronas. Y también, por último, he hecho una búsqueda en PubMed y en Cochrane con las palabras sonography y midwife para ver pues, un poco qué encontraba. Bueno, a nivel del marco legislativo, lo he centrado como en España, en Unión Europea y Conferencia Internacional de Matronas. El BOE lo voy a describir más adelante, pero bueno, saber un poco que en el último BOE nos describe que dentro del seguimiento del embarazo y del parto normal, la matrona se puede auxiliar en medios clínicos y tecnológicos adecuados, dentro de los cuales los veremos más adelante. La Unión Europea también nos respalda, porque dentro de la Directiva de Reconocimiento y Cualificaciones Profesionales, que es una ley en la que se describen las competencias de todos los profesionales, dentro del apartado matrona nos dice que una de nuestras competencias es diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal, realizando los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo de los embarazos normales, prestando los cuidados y la asistencia a la madre durante el parto y supervisando las condiciones del feto, amparándonos con métodos clínicos y técnicos apropiados. Pero lo que me parece más asombroso y que más nos respalda es la Conferencia Internacional de Matronas, que es una organización que se encarga de velar por la inclusión de la matrona en todos los sistemas sanitarios a nivel mundial. No solo vela por el trabajo de la matrona, sino que además colabora con todas las asociaciones de todos los países a nivel de matrona. Y además ampara y protege, digamos, los derechos de la mujer y quiere incluir a la matrona siempre en la defensa de los derechos de la mujer. Y la Conferencia Internacional de Matronas lo que nos dice es que dentro de nuestras competencias básicas, en el apartado preembarazo y embarazo y cuidado prenatal, nos dice que tenemos la competencia de confirmar el embarazo y estimar la edad gestacional a partir de historia clínica, que lo hacemos, examen físico, pruebas de laboratorio y ultrasonido. La Conferencia Internacional de Matronas ya nos deja y nos ampara para poder usar el ultrasonido. Y aquí viene más claramente: evaluar el crecimiento fetal, la posición de la placenta, el volumen de líquido amniótico, usando visualización y medición de ultrasonido. Por lo tanto, ya de por sí, esta ley nos ampara. ¿Pero qué nos dice nuestro BOE? Que al final es lo que más nos interesa. Pues bueno, en el último BOE, como he dicho, en el BOE del 6 de mayo, que se establece y se regulan las competencias de la matrona como tal, vemos que estas son nuestras competencias, ¿no? Tenemos un montón. Entre otras, pues bueno, realizar los exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo del embarazo, auxiliándonos en medios clínicos y tecnológicos adecuados. Esto puede parecer un poco ambiguo, pero es que si nos metemos en el programa de formación de residentes, en la parte teórica, dentro de embarazo está claramente que la ecografía es parte totalmente nuestra y es competencia nuestra. Por lo tanto, ¿por qué seguimos todavía sin poner en práctica esta técnica? Bueno, he hecho también una pequeña revisión competencia de las comunidades autónomas que tenemos para ver qué se cuece en cada comunidad autónoma y cómo podemos mejorar. He querido empezar hablando por Extremadura porque a día de hoy, a nivel de ecografía obstétrica, es puntero y pionero y es referente en cuanto a este tema. Desde hace unos años, el Sistema Extremeño de Salud se propuso implantar ecógrafos en todos los centros de salud, pues, para ayudar a diagnosticar diferentes patologías médicas. Entre ellos se incluyó que la matrona lo usara como método complementario durante el embarazo. Pues desde 2010-2011 aproximadamente, todos los centros de salud de Extremadura cuentan con ecógrafos. Pero es que no solo eso, sino que obviamente hubo mucha oposición ante esto, porque al final es algo totalmente novedoso, pero incluso la Organización Médica Colegial nos dijo que la matrona era un profesional más que cualificado para poder realizar ecografías fisiológicas durante el embarazo y que teníamos todas las capacidades y las competencias para poder realizarlo. Es por eso que desde 2010-2011 todos los centros de salud cuentan con ecógrafos y la matrona hace uso de ellos en el momento que lo necesite.
además de que y se imparten cursos anualmente de formación para que estén continuamente actualizados sobre este tema. No solo eso, sino que además desde el 2014 el tema de la ecografía básica se incluye en el programa de formación de todas las matronas. Lo llevan a cabo en la teoría, pero es que además lo llevan a cabo en la práctica de todos los centros de salud, porque es algo totalmente rutinario para medir. Se hace la datación, la localización de la placenta, líquido amniótico, etc. Hablando un poco de Galicia. En Galicia, un médico de familia en 2015 quiso implantar un curso de ecografía básica para la matrona que nos ayudara un poco pues, a adquirir esta serie de competencias. La intención al principio era que en la Junta de Galicia, en Vigo, pusiera una serie de ecógrafos para probar qué tal iba la cosa. Lo que pasa es que salieron muchísimos detractores. Ninguna organización médica estuvo de acuerdo con esto, incluso la Sociedad Gallega de Ginecología y Obstetricia nos negó totalmente la posibilidad porque decían que la matrona no tenía la capacidad de hacer ecografía y que si lo hacía una persona sin cualificación podían salir alterados los resultados. Incluso la Asociación Gallega de Matronas no se puso de nuestra parte, puesto que decía que había competencias más importantes. Sin embargo, el Sergas es verdad que defendió que era una prueba que si al final nos formamos, lógicamente podemos llegar a hacerla y que de hecho en muchísimos países a nivel europeo se realiza y que incluso en Estados Unidos lo realizan los técnicos, pero el resultado al final y la conclusión es que ahora mismo en Galicia ninguna matrona en centro de salud realiza ecografía de forma rutinaria. En cuanto a Madrid, en Madrid también se intentó implementar, el SENMAS intentó implementar, implementó y puso ecógrafos en todos los centros de salud de Madrid, pero el uso era exclusivamente médico. En ningún momento nos dejaron a las matronas intentar siquiera formarnos acerca de este tema y la matrona actualmente en Madrid no puede realizar ecografías de embarazo. Dentro de Andalucía, es verdad que el SAS, desde el 2015, a través de Llavante, como todos sabemos, pues realiza cursos anuales de formación de ecografía básica teórico-práctica con mujeres embarazadas reales. Pero, a pesar de que no realizan los cursos, no existe ningún tipo de protocolo, ni esto está incluido en la atención al parto y el embarazo normal. Por lo tanto, ahora mismo no nos sirve de nada. Es verdad que la Junta creó hace unos años una estrategia de renovación de la atención primaria con lo que pretendía dar más poder a los centros de salud y a sus profesionales, y una de las líneas de actuación era dotar a los centros de salud de ecógrafos y que con eso nosotros pudiéramos utilizarlos. Sin embargo, esos ecógrafos nunca llegaron. De momento, los centros de salud de Andalucía apenas tienen ecógrafos. Y bueno, el resto de comunidades ni las nombro porque es que ni tienen formación alguna y la matrona está totalmente relegada a la posibilidad de hacer ecografías obstétricas durante el embarazo. Por último, he querido poner aquí un ejemplo en el que nos podríamos basar, que es la ecografía obstétrica básica durante el embarazo que hacen en Francia. En Francia, la formación de matrona es totalmente diferente a la nuestra, es una carrera independiente a la enfermería, en la que el primer año es común a otras carreras como odontología, farmacia o veterinaria, y desde el primer año las matronas francesas se forman mucho en embriología, cosa que yo por lo menos me formé en Málaga y tenemos una base súper superficial. Y es verdad que a lo largo de los años iban adquiriendo muchísimas más competencias teórico-prácticas en cuanto a embriología, en cuanto al uso del ecógrafo. Además, en la ley del 11 de marzo del 2013 francesa se dictó que una vez que se terminara la carrera, la matrona francesa tenía que saber usar un ecógrafo, emitir informes, entender una ecografía y, por último, saber realizarla. Además de, una vez haber terminado la carrera, normalmente lo que hacen las matronas es que realizan un curso posgrado que se llama Diploma Universitario de Ultrasonido Obstétrico, que normalmente lo realizan las matronas, los ginecólogos y los residentes de tercer y cuarto año de medicina, con el fin de estar mucho más capacitados para poder realizar con soltura pues, estas ecografías durante el embarazo. ¿Qué se ha obtenido con esto? Pues que las matronas francesas realizan las 3 ecografías trimestrales del embarazo, las realizan ellas, las patológicas se derivan al ginecólogo y se encargan de realizar todas las ecografías puntuales no patológicas, como es medición del cuello, datación, líquido amniótico, bienestar fetal,
posición de la placenta, presentación fetal, todo eso lo hace la matrona francesa, con total libertad. Entonces, como conclusión, creo que una vez sabiendo esto, sabiendo que la ley nos ampara para poder hacer ecografía obstétrica, creo que deberíamos de unirnos muchísimo más y luchar por una competencia que es nuestra, porque estamos más que capacitados y más que formados para poder hacer ecografía obstétrica durante el embarazo como un método complementario más a todos los exámenes que hacemos durante el embarazo e incluso durante el parto. Y eso es todo.